Descubierto el escalofriante secretos de una casa maldita, testimonio inexplicable de Horror. El frío se colaba por las rendijas de la casa de Laura cada noche, como si el mismo espíritu del miedo se adueñara de cada rincón. Desde que comenzó a escuchar los ecos de risas infantiles en la oscuridad, su corazón latía con fuerza, recordándole que había elementos en su hogar que nunca deberían haberse hospedado allí. Aquella noche, el sonido de una cadena arrastrándose le despertó en un sobresalto. Se sentó en la cama, el sudor frío empapando su frente. No estaba sola. Daniel, su hijo de 7 años, la miraba con ojos grandes, asustados. «Mamá, ¿qué fue eso?», preguntó, temblando. Laura trató de calmarlo, pero su propia voz sonó temblorosa. La sombra danzante en la esquina pareció cobrar vida, los rumores sobre la casa de la muerte empezaron a llegar a sus oídos. Cada vez que recogía a Daniel de la escuela, las madres del vecindario susurraban, temerosas, hablaban de almas en pena y espíritus vengativos. Laura nunca había creído en esas cosas. Pero algo en el aire, algo en la casa comenzaba a arrastrarla hacia la locura. No podía ignorarlo más. Estaba atrapada en un laberinto de angustia y terror. Una noche se armó de valor y decidió investigar. Mientras bajaba al sótano polvoriento, sintió que las paredes temblaban a su alrededor. Entre objetos olvidados encontró una muñeca de trapo, con un rostro tan desolado que parecía contemplarla desde la nada. La tomó entre sus manos y sin querer, un escalofrío recorrió su espina dorsal. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Laura intentó deshacerse de la muñeca, pero la puerta del sótano se cerró de golpe. El eco de las risas infantiles resonó aún más fuerte, como si el mismo lugar se burlara de su intento de escapar. Con el corazón desbocado, se dio cuenta de que no podía escapar de la realidad en la que vivía. En ese instante, una sombra oscura se deslizó detrás de ella, arremetiendo sus sentidos. El frío le heló la sangre y algo, una voz susurrante, decía, «Nunca le des la espalda a la noche». Con terror en sus ojos, miró hacia atrás y encontró a su vecino, el anciano amable que siempre había sido un apoyo. Pero, en sus ojos había algo más, algo que Laura no podía identificar. La oscuridad la rodeaba completamente y ella supo que el terrible secreto de su hogar estaba a punto de revelarse. ¿Cuánto tiempo le quedaba antes de que las sombras reclamaran lo que era suyo? La noche se convirtió en su mayor enemiga, pero aún no sabía que el verdadero horror apenas comenzaba. Laura sintió que el aire se volvía más denso, como si la misma casa respirara a su alrededor. El anciano permanecía tras ella, inmóvil, pero su mirada era penetrante, como si pudiera desnudarlos a ambos, fisgando en sus almas. La risa distante se había desvanecido, dejando solo un silencio sobrecogedor. «Mira, eres una madre valiente», dijo el vecino, su voz era un susurro rasposo. «Pero hay cosas que no comprendes. Este lugar no es lo que parece». Ella apretó la muñeca de trapo contra su pecho con fuerza, como si fuera un amuleto protector. «¿Qué quieres decir?», preguntó, su voz temblando. No debía confiar en él, pero la curiosidad la impulsaba. «Todo en esta casa tiene un precio, y tú has comenzado a pagarlo», respondió él, su tono cada vez más grave. «Yo solía vivir aquí antes, y sé que las risas que oyes no son de alegría». Hizo una pausa, y el aire se volvió aún más helado. «Son almas atrapadas. Necesitan algo de ti». Un escalofrío recorrió su espalda.
¿Qué necesitan?, preguntó Laura, sintiéndose cada vez más atrapada. Libertad. Pero saber liberar a esos espíritus significa enfrentarte a lo que hay en su interior, continuó el anciano, acercándose un poco más, como si la intención de su mensaje fuera hacerse más claro. Cuando caiga la noche, te verás obligada a tomar una decisión. La muñeca comenzó a vibrar en su mano, como si estuviera viva. Laura dio un paso atrás, incapaz de procesar lo que escuchaba. El anciano solo la observaba, como si esperara que cayera en la trampa que la casa había tejido. ¿Por qué viniste a decirme esto ahora?, preguntó ella, tratándose de mantener firme. La mirada del anciano se oscureció. Porque he visto a muchas personas caer. Esa muñeca es el hilo que une el pasado con el presente. Lo que tú decides hacer con ella determinará el futuro de tu hijo. Los latidos del corazón de Laura resonaban en sus oídos. Su mente estaba en un torbellino. ¿Qué había hecho? ¿Cómo era posible que una simple muñeca tuviera tanto poder? Su tristeza y dolor la envolvían como un manto pesado. De repente, la puerta del sótano se abrió lentamente, revelando una oscuridad profunda. El viento sopló con fuerza, arrastrando consigo un susurro: ven a jugar, Laura, ven a jugar. Instintivamente, Laura se giró hacia Daniel, que estaba parado en la entrada, con esas grandes y asustadas pupilas mirándola. Mamá, tengo miedo, dijo él, y en ese momento, la esencia de lo que ella había descubierto la golpeó como una ola de pánico. ¿Era la curiosidad y la exploración que había llevado a su hijo a esta pesadilla? ¿Cómo podría enfrentarse ahora a aquel horror y protegerlo? No te acerques a la puerta, gritó Laura, pero el temor ya se había apoderado de Daniel, quien parecía hipnotizado por la oscuridad en el sótano. La risa volvió a resonar, más fuerte que nunca. Era un canto pegajoso, que invadía su mente, llamándola, arrastrándola como si la casa misma intentara agarrarla y convertirla en otra de sus almas cautivas. Con un golpe de determinación, Laura miró al anciano, cuya presencia parecía desvanecerse. ¿Qué hago? ¿Qué debo hacer para detener esto?, preguntó, la voz rota por el llanto. Enfrenta tus miedos y no pierdas a tu hijo. El resto se resolverá solo, dijo, casi como un eco. Antes de desaparecer en la oscuridad, Laura tragó en seco. Un sentido de urgencia abrumador llenaba su pecho. Alzó la muñeca hacia la luz, pero algo en sus ojos se encendió. La puerta del sótano se cerró de golpe, atrayendo su mirada hacia donde estaba Daniel, con la mirada vacía y el eco de las risas aún resonando. La realidad parecía desmoronarse a su alrededor. ¿Quizás había algo oscuro dentro de su propio hijo? ¿Y si la maldad había comenzado a germinar en Daniel? Mientras Laura luchaba contra la desesperación y el miedo, una sombra más oscura que la misma noche se acercó a ella, susurrando ansiosamente. El tiempo se acababa. ¿Sería capaz de liberar a Daniel del destino aterrador que los esperaba? La noche se adueñaba de la casa, acercándose cada vez más, y pronto, tendría que tomar una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Cuando la puerta se cerró con un golpe, el sonido retumbó por toda la casa, como un eco de la desesperación que invadía el alma de Laura. La oscuridad del sótano parecía intensificarse, como si de su interior emergieran sombras que se retorcían, esperando a reclamar a su próximo huésped. Daniel, murmuró Laura, su voz temblorosa, pero no había respuesta. La mirada de su hijo continuaba fija en la puerta, como si las risas invisibles que danzaban en el aire le hubieran robado su esencia. Ella sintió que el suelo bajo sus pies se desvanecía, presionándola hacia el abismo de lo desconocido. A cada latido, el vestido de la muñeca se estremecía, como si en su superficie se ocultara una advertencia. ¿Qué has hecho, Laura?, se exigió a sí misma, el pánico devorando su lógica. No había forma de permitir que su niño fuera arrastrado. Tenía que actuar, pero no sabía cómo. Con el corazón en un puño, avanzó lentamente hacia Daniel, cada paso cargado de una mezcla de amor y terror.
Daniel, cariño, ven aquí. Por favor, regresa a mí. Pero él solo titilaba entre la realidad y un sueño oscuro, absorbido por un deseo que ni ella podía comprender. Un chillido penetrante rompió el aire, seguido por un eco de risas infantiles que reverberaban en las paredes. Laura parpadeó, horrorizada. ¿Cuántas almas se encontraban atrapadas aquí? ¿Cuántas habían perdido esta misma batalla? De pronto, vio una sombra que se movía en el umbral de la puerta del sótano. El miedo congeló su sangre. La figura era indistinta, pero claramente humana. Su piel era pálida, casi translúcida, y sus ojos reflejaban un dolor interminable. «Sálvalo», suplicó la figura con una voz que resonaba llena de angustia. «No dejes que se quede». Laura sintió un tirón en su pecho. «¿Qué debo hacer?», gritó, su voz mezclada con la desesperación. La sombra comenzó a desvanecerse, dejando tras de sí un murmullo que era casi un canto. «Libéralo o perderás». Sin poder pensar más, Laura se lanzó hacia su hijo, intentando arrastrarlo de vuelta hacia la luz. Pero al acercarse, se dio cuenta de que él estaba rodeado por una especie de aura oscura, algo que lo mantenía cautivo, un eco de su propio temor. «Daniel, despierta», gritó, pero las risas de las almas atrapadas se levantaron, casi como un coro que aumentaba en intensidad. Con la muñeca en mano, la desesperación le concedió una última chispa de valentía. La alzó frente a ella, dispuesta a desafiar la oscuridad. «Retírate. No te llevarás a mi hijo». La voz de Laura resonó, llena de poder, y fue suficiente para que el aire a su alrededor temblara. De repente, sintió una conexión. Las risas cesaron, y la oscuridad pareció titubear. La muñeca brilló con un resplandor tenue, y Laura comprendió que la muñeca no solo era un objeto, era un vínculo, un símbolo del dolor y la libertad. «Si tengo que enfrentar mis miedos, que así sea», pensó. «Si es mi tristeza lo que lo sostiene, debo dejarla ir». Aquel pensamiento la llenó de determinación. Con un grito desgarrador, dejó caer la muñeca al suelo, deseando que su dolor se evaporara junto con ella. En ese instante, la casa tembló. Las luces parpadearon, y un viento gélido recorrió la habitación, como si todos los espíritus atrapados respondieran al llamado de su liberación. La risa se desvaneció y, en su lugar, emergió una calma inquietante. «Daniel», llamó Laura temiendo el silencio, pero su voz apenas podía atravesar el aire pesado. A sus pies, la muñeca permanecía inerte, como si también hubiera renunciado a sus aterradoras fuerzas, y entonces, sin previo aviso, las pupilas de su hijo se centraron en ella. «Mamá», murmuró, la confusión marcando su dulce rostro. Fue un destello de luz en un mar de oscuridad. Pero antes de que Laura pudiera acercarse, unas risas conocidas surgieron del sótano nuevamente, esta vez más potentes. «No hemos terminado», retumbó una voz familiar entre los ecos. Laura se dio cuenta de que el verdadero horror aún no había sido revelado y que la decisión que había tomado podría tener consecuencias aún más devastadoras. La casa, herida pero no destruida, parecía replegar fuerzas, y Laura ya no estaba segura si había tomado la decisión correcta. El tiempo continuaría avanzando, y pronto, el horror emergería de las sombras una vez más. ¿Podría Laura enfrentar lo que se avecinaba? Una nueva oscuridad comenzaba a formarse a su alrededor mientras las risas resonaban cada vez más cercanas. La oscuridad continuaba apretando como un abrazo mortal. Laura sintió que su piel se erizaba, no era solo el frío que reptaba por la casa, sino la presencia latente de lo que estaba por venir, como una tormenta que se aproxima sin ser vista. Daniel había despertado, pero sus ojos no eran los mismos, había algo en su mirada, algo que no le pertenecía. «Mamá», repitió lentamente, y el eco de su voz parecía arrastrar la desesperación que resonaba en el sótano. Laura se acercó, pero un nuevo chillido rasgó la atmósfera, haciendo que se detuviera en seco. Era un lamento desgarrador, y en él estaba la súplica de las almas perdidas.
Debo salvarlo, pensó, apretando los dientes mientras el terror empezaba a deslizarse por su columna vertebral. Sin embargo, el súbito susurro a sus espaldas la hizo temblar. ¿Por qué lo liberaste, Laura? Se dio vuelta y vio la sombra nuevamente, esta vez más definida. Era un rostro que reconocía, uno que había visto en un viejo álbum de fotos. Era su madre, o al menos lo que quedaba de ella, un espectro desgastado por el dolor eterno. Te lo advertí, murmuró con voz apagada. Nunca debiste entrar. La muñeca, ahora inerte, parecía la única en calma en medio de la tempestad que se cernía sobre la familia. ¿Qué quieres decir? Laura gritó, el miedo explodiendo dentro de ella. Las risas se transformaron, cada risa un nuevo eco de recuerdos, cada eco una advertencia no escuchada. Cada alma es un pacto, continuó la figura. No se perdonan las decisiones. Debes elegir. Él o tú. El aire se tornó denso, casi tangible. El corazón de Laura latía con fuerza, las dudas afiladas como cuchillos la punzaban. ¿Qué significaba eso? ¿La libertad de su hijo venía con un costo? Las risas volvieron a surgir, ahora más amenazantes, como si los espíritus celebraran su confusión. Daniel, gritó. Regresa aquí, cariño. Pero el niño se mantenía distante, su mirada se había vuelto vacía, y las sombras empezaron a moverse a su alrededor, como serpientes en la oscuridad, buscando envolverlo. Laura extendió su mano, la desesperación la hacía desafiar lo que latía en su interior. No. No te llevarás a mi hijo. Pero mientras sus palabras salían de su boca, la voz de su madre resurgió desde las sombras, un murmullo casi inaudible. Si deseas salvarlo, debes aceptar el verdadero precio. Las luces parpadearon de nuevo, llenando la habitación con un eco de flashes que hicieron perder la noción del tiempo. En cada destello, podía ver el rostro de Daniel, ahora mezclado con las almas que una vez habían habitado el sótano. Su esencia se diluía en la oscuridad mientras la casa parecía vivir su propio tormento. No puedo dejarlo caer, pensó Laura desesperadamente. No puedo ser la que lo abandona. Sus rodillas temblaron mientras dudaba, los ecos de risa y llanto llenaban su mente. Una opción, un sacrificio. La pregunta retumbaba, ¿quién sería ella sin su hijo? Intentando calmar su mente, Laura buscó la muñeca, esperando encontrar respuestas. Pero la muñeca había desaparecido, consumida por la vorágine oscura de la sala. De repente, Daniel se volvió, y por un instante, sus ojos reflejaron la luz de la esperanza. «Mamá, ¿me prometes que no me dejarás?» En ese instante, Laura comprendió que si iba a enfrentarse a lo inevitable debía decidir no solo por ella, sino por cada ser atrapado en aquella casa. Laura, el murmullo resonó como un eco en su mente, la decisión es tuya. Voz tras voz, las almas comenzaron a gritar, y Laura sintió que la ansiedad le aplastaba el pecho. Su corazón palpitaba, luchando contra la marea oscura que las sombras empezaban a crear a su alrededor. ¿Qué debo hacer?, rogó ella, mientras la casa parecía absorber cada latido, cada respiro. Un nuevo giro de la historia se cernía ante ella, y en medio del miedo, un nuevo dilema se presentó. La risa retumbante continuó. Laura se dio cuenta de que en su interior, la respuesta brillaba, a pesar de la obscuridad que la envolvía. ¿Estaba realmente preparada para lo que exigía la casa? Cada paso que daba las sombras alrededor de su hijo parecían vibrar en anticipación, toda la esencia de la oscuridad aguardaba a que ella decidiera. ¿Eliminaría a Daniel de su vida para siempre? ¿Qué pasaría si era solo el principio de algo mucho peor? Mientras el espanto rugía a su alrededor, la casa estaba a punto de desvelar su mayor secreto. ¿Podría Laura realmente sacrificar lo mayor que amaba para liberarlo de un destino aterrador? Las risas no cesaban, y las sombras parecían danzar a su alrededor, retándola a tomar una decisión. El tiempo se acababa.
El pulso de la casa se aceleraba, una especie de latido grotesco que parecía sincronizarse con el latir desenfrenado del corazón de Laura. Las risas se desvanecieron por un momento, dejando un silencio escalofriante, cargado de una tensión que podía cortarse con una cuchilla. Daniel permanecía ahí, con sus ojos vacíos, como si el niño que había conocido hubiera desaparecido por completo. Daniel, susurró Laura, tratando de ocultar su pánico. Te prometo que no te dejaré. Pero sus palabras sonaban huecas, como un eco que se apagaba en la inmensidad de la oscuridad que los rodeaba. La casa parecía absorber cada rayo de luz, cada susurro de esperanza, y el miedo comenzaba a devorarla. De pronto, una ráfaga de aire helado sopló a través del sótano, haciendo que sus cabellos se erizaran. Los murmullos de las almas atrapadas empezaron a reverberar, creando una cacofonía ominosa. Elige, Laura, clamaba el susurro familiar de su madre, esta vez más nítido, más demandante. ¿Qué estás dispuesta a sacrificar? Laura sentía que su mente se nublaba. La idea de perder a su hijo la horrorizaba, y la posibilidad de que su propia alma pudiera estar en juego la aterrorizaba aún más. Las sombras se acercaban. No, gritó, pero ella misma no estaba convencida. ¿Qué significaría su sacrificio? Y si al salvar a Daniel condenaba a alguien más, una sombra oscura se deslizó junto a ella, y en un instante, Laura se encontró frente a un torbellino de recuerdos. Visiones de otros niños, otros rostros, la miraban desde la penumbra, sus ojos llenos de desesperación, sus risas distorsionadas en lamentos. Frases de niños en la casa resonaban en su cabeza. Nadie escapa una vez que entraste aquí. Daniel, ven aquí. Laura extendió sus brazos, aún rogando por su pequeño, tratando de reunir fuerza. Pero las sombras giraron en torno a Daniel, como un baile macabro que atrapaba su esencia. A medida que Laura luchaba, sintió que cada vez que se acercaba al niño, entonces se alejaba más. La desesperación la acechaba. Está en tus manos, insistió la voz, desgarradora. Laura cerró los ojos. La risa se transformó en llanto, y en el clamor colectivo se podía escuchar la angustia de un pacto roto. La casa parecía tener vida, como una criatura hambrienta por devorar. Enfrentándose a la muralla de sombras, sus pensamientos se giraron en un ciclo interminable. ¿Qué tan lejos estaría dispuesta a llegar? ¿Cuánto dolor podía soportar? Y entonces, el silencio se rompió un instante. El rostro de Daniel brilló entre las sombras, su mirada luminosa atravesando la oscuridad. Mamá, por favor, no me dejes, suplicó, y esa simple frase fue como un puñal al corazón de Laura. Todo su mundo se encogió en esa declaración. La vida sin su hijo era un abismo insondable, peor que cualquier tormento. Te necesito, murmuró ella, perdiendo la batalla interna. En ese instante, una decisión condenatoria sopesó en su pecho. Avanzó un paso más, con una claridad aterradora. Si debía sacrificar algo, sería su propia alma, su propia vida. No había tiempo que perder. El aire sobre ella se tornó pesado mientras una decisión feroz se estrellaba en su corazón. Te lo prometo, daré mi vida por la tuya, Daniel, pero en el momento que las palabras salieron de sus labios, una sacudida terrible atravesó el sótano. La luz palpadeó frenéticamente, un estallido de energía hizo que la casa se estremeciera. Y cuando la negrura pareció abrirse, un grito desgarrador resonó, un eco que atravesaba el alma. Los gritos de los niños atrapados en la casa se hicieron más intensos, y Laura comprendió algo que nadie le había contado. El acuerdo de su madre no solo meramente cantidades, sino que iba más allá. Entonces, el caos se desató. Daniel gritó, y el vínculo que los unía parecía desgarrarse en 1000 pedazos. Las sombras se abalanzaron sobre él. Laura sintió como su propio ser se dividía en dos ante la inminente pérdida. Sin poder soportarlo más, la verdad emergió. ¿Qué sacrificio estaba dispuesta a hacer realmente, en medio de la
Oscuridad, sintió un tirón violento en su corazón y un destello de luz la rodeó. Laura cerró los ojos, esperando que al abrirlos, todo hubiera vuelto a la normalidad. Pero cuando lo hizo, la sala estaba en silencio, y Daniel había desaparecido. Lo que quedó en su lugar, un sutil eco de su risa, sonaba aún en las sombras. El miedo se palpaba en el aire mientras Laura se inclinaba sobre el vacío, una nueva comprensión devastadora comenzó a formarse en su mente. ¿Qué has hecho, Laura? Resonó el murmullo en su mente, ya no era su madre. Aquella voz era algo más profundo, más intrínseco. Y en la penumbra, revelaciones oscuras comenzaron a gestarse, un grito horrible se escuchaba desde el sótano, la casa no daría tregua. Las sombras la rodeaban, susurrando oscuros secretos. Laura comprendió al instante que el verdadero horror apenas comenzaba, que habría liberado realmente cuando aceptó el trato. La casa esperaba su respuesta, ansiosa. El eco de la risa de Daniel se desvaneció, dejando solo un vacío helado en el corazón de Laura. A su alrededor, la casa parecía observarla, sus ojos en cada rincón, sus puertas como bocas dispuestas a tragarla. La luz parpadeante lanzaba sombras distorsionadas que bailaban en la penumbra, y en cada figura, en cada movimiento, el miedo adquiría forma. Laura sintió una marejada de desespero crecer en su pecho. Debo encontrarlo, murmuró para sí misma, en un intento vano de aferrarse a un hilo de esperanza. La casa, con sus pasillos cóncavos y escaleras crujientes, parecía burlarse de ella. Daba 2 pasos hacia adelante, pero las sombras la empujaban hacia atrás, como si un invisible lazo la detuviera. Un susurro helado recorrió el aire, serpenteando hasta sus oídos. La vida es solo un juego, Laura, dijo la voz, con un tono lujurioso que provocaba un escalofrío. Era la voz de su madre, pero más distorsionada, entrelazada con lamentos de otros niños. Tú decidiste, ahora estás atrapada. ¿O crees que puedes cambiar tu elección? Con cada palabra, el horror se hizo más tangible. Laura recordó las risas apagadas de aquellos pequeños, había algo más que miseria en ella. ¿Por qué? ¿Por qué a ellos? Gritó al vacío, buscando respuestas entre las sombras. Una risa burlona, fría como el acero, resonó a su alrededor, los escalones en los que había caído se iluminaban tenuemente, revelando una puerta en el fondo del pasillo. Su corazón latía en su garganta, mientras la curiosidad, mezclada con un resquemor palpante, la empujaba hacia adelante. Se acercó a la puerta y, con manos temblorosas, tocó el pomo. Estaba helado, como si una presencia más allá del tiempo le impidiera hacer su elección. ¿Es esto lo que realmente quieres, Laura? Preguntó el aire, cargado de tentación. No puedo seguir así, respondió ella, casi empujada por un impulso de desesperación. Con un tirón violento, giró el pomo y empujó la puerta. Un viento gélido la recibió, y en el umbral, el sótano se abría como un abismo. La oscuridad la atraía, como si un nodo oscurecido aspirara su ser. En su interior, visiones se agolpaban, un mundo paralelo donde niños perdidos vagaban en un limbo de sombras. Sus ojos implorantes reflejaban una verdad aterradora. Esto no es un juego, resonaron en su mente, y Laura comprendió que las promesas de los que habían estado allí antes eran trampas mortales. Cada palabra había sido una grieta en su destino. Antes de que pudiera dar un paso atrás, una mano fría, invisible, la empujó y cayó en el sótano. La luz temblaba y reveló las paredes cubiertas de nombres, rayados con desesperación. Ella los reconoció, eran los mismos niños cuyas risas había escuchado antes. Algunos eran rostros conocidos de su propia infancia, sus ojos vacíos, llenos de terror. El sacrificio está en tus manos, susurró nuevamente la voz, y en ese instante comprendió el verdadero horror de la casa. No solo había liberado su alma al aceptar un trato, también había abierto un portal para el sufrimiento de aquellos que había creído salvar. Daniel, murmuró, pero su voz se perdió en el eco sombrío que resonaba por el sótano.
La oscuridad comenzó a moverse, casi con vida propia. Laura retrocedió, el pánico se apoderaba de ella más que nunca. «Suéltame», gritó, mas sus palabras se ahogaron en un grito lejano, las paredes comenzaron a cerrarse a su alrededor, los susurros se hicieron una marea, bailando en una sinfonía macabra que resonaba en su cabeza. «Estás tan cerca, pero así como has sido elegida, también puedes ser olvidada», dijo una voz femenina, proveniente de la negrura, su tono melodioso y seductor. Laura sintió que se desvanecía, atrapada entre decisiones y promesas rotas. La puerta misma parecía cerrarse. Justo cuando una sombra se abalanzó sobre ella, la casa se estremeció, un rugido desgarrador resonó, como si un poderoso espíritu estuviera despertando. «La protección tiene un precio», resonó en el aire, un eco sin tiempo. La casa rugía, temblando como si hubiera decidido que su tiempo se había agotado. Laura estaba a punto de rendirse cuando una luz brillante atravesó la oscuridad. Su mente hizo clic. Era Daniel. Su amor por él era más fuerte que el terror mismo. «Voy a salvarte, hijo», exclamó. Con determinación, se lanzó hacia la luz, las sombras gritando detrás de ella, su propio sacrificio ahora surgía como una espada iluminada, pero antes de alcanzar lo desconocido, una sombra la atrapó, arrastrándola al abismo y en ese instante, se dio cuenta, el verdadero sacrificio aún no había sido revelado. «¿Qué será lo que todos aquellos atrapados tienen que decirte?», resonó la voz, burlona y melancólica. Y las puertas del sótano empezaron a cerrarse tras de ella, dejando un profundo eco de risas que Isabelle nunca podría olvidar. Esa risa se transformó en un grito feroz, y Laura comprendió que la próxima elección no la haría sola. ¿Realmente había salvado a alguien, o era ella quien estaba condenada a ser la próxima desesperanza de la casa? El frío la envolvió en una neblina helada. Laura luchaba por mantenerse consciente mientras la sombra la arrastraba hacia la oscuridad. A cada segundo, el miedo crecía como un monstruo en su pecho. Las risas lejanas se intensificaban, transformándose en susurros inquietantes que hablaban de traiciones y dolor. «¿Quién es el verdadero prisionero?», preguntaron al unísono, las voces de los niños perdidos resonando a su alrededor, como un coro siniestro. Laura se forzó a girar, intentando ver los rostros invisibles que la rodeaban. «Debes elegir, Laura», continuaron, sus palabras llenas de desesperación. «Ellos son los que deben ser salvados o tú». Una burbuja de pánico estalló en su mente. «¿Salvados de qué?», gritó, su voz retumbando en las paredes, ahogándose en la oscuridad. Fue entonces que vislumbró algo. Una silueta en la distancia, errante y perdida, cuidando la entrada de una habitación más pequeña. Su corazón dio un vuelco. Era Daniel. «Daniel», gritó, despojándose del miedo por un instante. Ella se lanzó hacia él, pero las sombras la alcanzaron, sus dedos fríos rozaron su piel, jalándola hacia atrás, como si la casa misma intentara apartarla de su destino. «Tu elección tiene consecuencias», susurró una voz profunda, como si el mismo suelo hablara. «No puedes tener a ambos. Solo uno podrá salir». Laura se quedó paralizada, el rostro de Daniel mezclándose con las sombras que la rodeaban. Sus ojos brillaban con una súplica cargada de miedo. «¿Por qué no te vas?», preguntó, su voz temblando. «Puedo enfrentar esto sola». «No, Laura. No puedes». La respuesta fue un eco lejano, una advertencia. «El sacrificio no es solo tuyo. Debes decidir por todos los que han caído aquí. Ellos están esperando, solo tú tienes el poder». El tiempo parecía desmoronarse mientras su mente luchaba para decidir. Su amor por Daniel la empujaba a avanzar, pero el miedo a lo que podría perder la detenía. «Yo no puedo dejarlo», susurró, el peso de la decisión aplastándola. De repente, un fuerte estallido resonó. La casa tembló de nuevo, y una grieta se abrió en el suelo, separando a Laura de Daniel.
Con un último aliento desgarrador, ella extendió su mano. No, Daniel. Espérame. Pero era inútil. La fisura se agrandaba, y ella podía ver cómo la oscuridad se lo tragaba. La risa se transformó en llantos, ecos de un pasado sangriento que demandaba justicia. Laura cerró los ojos. Yo no puedo hacer esto, murmuró. Un gemido de desesperación inundó el aire, como si la casa también sintiera el peso de la decisión. De repente, un nuevo susurro alcanzó su oído, más claro que el resto. ¿Tienes el valor de enfrentarlo, o elegirás ser otro nombre en esta pared de sufrimiento? Un fragmento de agonía atravesó su corazón. Las paredes comenzaron a vibrar, llamándola una vez más. Rápido, elige, gritó la voz, desgarradora y urgente. ¿Quién será tu sacrificio? Laura respiró hondo, sintiéndose acorralada. La luz de su amor brillaba con más fuerza que nunca, pero sentía un gélido vacío en su interior que anunciaba lo inevitable. ¿Estaba realmente dispuesta a dejar a Daniel atrás? Su mirada se deslizó hacia la grieta y sintió que la casa empezó a desvanecerse, como un sueño que se desmorona. Daniel, gritó de nuevo, el eco resonando en la penumbra. La luz había parpadeado, pero no podía abandonarlo, no podía ser otro nombre más en la oscuridad, pero justo en ese instante, una ráfaga de viento hirviente la atrapó. Laura se sintió levantada, como si una fuerza desconocida la arrojara hacia el abismo. Caía, cada grito, cada decisión, retumbando a su alrededor. «¿Y si quien desaparece eres tú?», resonó esa voz burlona nuevamente. Cuando el silencio la rodeó por completo, Laura supo que el verdadero terror apenas comenzaba. Con un último aliento, se dio cuenta de que la casa tenía más secretos que revelar. ¿Y si el sacrificio no era tan simple? Las sombras se disolvieron, permitiendo a Laura vislumbrar lo que realmente significaba ser parte de este juego macabro. La pregunta latente resonaba entre los ecos de las risas. ¿Qué elegirá al final, enfrentar la verdad o ser consumida por la mentira? Laura comprendió que su hora estaba cerca y que la casa aún mantenía un secreto aterrador. ¿Qué pasaría cuando el tiempo se agote y la respuesta se vuelva una certeza? El eco de su propio grito seguía retumbando en su cabeza cuando la oscuridad la recibió. Laura cayó en un vacío helado, un abismo sin fin donde las sombras danzaban a su alrededor, susurrando secretos oscuros sobre personas que una vez habían sido. Cada sílaba la tocaba como gélidas manos, provocando que su piel se erizara. De repente, un resplandor tenue emergió de la nada y la rodeó, como una neblina luminosa que contrastaba con la oscuridad abrumadora. Laura dejó de caer. Se encontró de pie en una habitación circular, con las paredes cubiertas de retratos descoloridos. Todos los ojos de las pinturas parecían seguirla, observándola con una mezcla de tristeza y aviso. Ella pudo sentir sus corazones latir en un susurro de condena. ¿Qué hice esto?, se preguntó, su voz resonando en la cavidad. Las risas y llantos se habían desvanecido, dejándola sola con sus pensamientos y la terrible decisión que aún la acechaba. Una puerta se abrió lentamente al fondo, revelando una luz judía, casi celestial, que parecía invitarla. Laura avanzó, impulsada por una combinación de curiosidad y desesperación. Justo cuando llegó, recordó las voces de los niños, su pregunta vital flotando en el aire. ¿Qué elegirá al final? Al atravesar el umbral, el ambiente cambió abruptamente, pasando de la penumbra a un espacio que olía a flores marchitas y humedad estancada. En el centro, una mesa de madera antigua y desgastada sostenía un objeto reluciente, un espejo. Se acercó cautelosamente, el corazón latiendo con fuerza. El espejo reflejaba su imagen, pero no estaba sola. A su lado, la figura familiar de Daniel apareció, desvaneciéndose entre las sombras que la rodeaban. Sus ojos estaban llenos de tristeza y ruego, pero lo que capturó su atención fue la sombra oscura que se proyectaba detrás de él, tomando forma como un ser alargado, retorcido. Laura, susurró Daniel, pero su voz se sentía apagada,
como si la distancia entre ellos se expandiera nuevamente. No. Daniel, estoy aquí, gritó, golpeando el espejo con desesperación. Su reflejo se distorsionó, mostrando momentos de su vida juntos, risas, abrazos, promesas. Pero luego, se tornó a imágenes horribles, visiones de oscuridad, llanto y sacrificio. ¿Qué está sucediendo?, se preguntó, mientras la aterra le invadía. Una ráfaga de risa, ensordecedora y burlona, la rodeó nuevamente, mezclándose con los recuerdos. Este es tu pasado y este es tu destino, las voces reían. Elige entre los que quedan o ábrete a lo desconocido. Laura se sintió como un insecto atrapado en una telaraña, cada hilo presionando más y más, incapaz de respirar. El tiempo parecía detenerse, secuestrado por el terror de su elección. Y mientras las lágrimas comenzaban a deslizarse por sus mejillas, comprendió que la elección no solo la afectaba a ella. ¿Puedo salvar a todos?, se preguntó en voz alta. Pero la casa retumbó, como si respondiera, ¿qué tal si la verdad es que hay más de un sacrificio por hacer? Afuera, la oscuridad pareció cobrar vida, girando en espirales hacia el espejo. Laura comprendió que lo que había creído ser el centro de su horror apenas era la orilla de un océano de sufrimiento. Se dio cuenta de que no podía escapar de la casa, pero tampoco podía escuchar las voces sin enfrentar su desafío. El espejo se fracturó un poco y un grito desgarrador y perdido llenó la habitación. ¡Ayuda! Una sombra se cernía sobre él, al mismo tiempo que el dolor se apoderaba de su ser. En ese momento, una verdad heladora se le reveló: no solo Daniel estaba en peligro. Había más almas atrapadas aquí, sufriendo por una elección que nunca se había hecho. Con el corazón encogido, Laura sintió que una fuerza invisible la empujaba al espejo, un impulso que la desnudaba de su voluntad. No puedo elegir entre ellos. ¿Qué debo hacer?, gritó, su voz temblando en la penumbra. La respuesta fue una explosión de risa macabra, ahogando su clamor. Las sombras se arremolinaron a su alrededor con mayor furia, y justo cuando estaba a punto de ser tragada de nuevo, una figura se materializó al lado de Daniel a través del espejo. Era un niño, pequeño y frágil, con ojos llenos de miedo. «Elige rápido», gritó, mientras una bruma oscura comenzaba a devorarlo. Laura sintió que el tiempo se le escapaba entre los dedos. Ya no había vuelta atrás. La casa exigía su historia y, ahora, no podía huir. Debía decidir. La pregunta resonó en su mente como un mantra aterrador: ¿quién será su sacrificio? Laura sintió que el caos la envolvía, aquel niño desesperado clamando por ayuda y el rostro de Daniel manteniéndose a su lado, como una taza de cristal quebrándose lentamente. Su corazón palpitaba desbocado y la angustia se apoderaba de su ser. ¿Qué significa esto?, pensó mientras las sombras comenzaban a cerrarse a su alrededor, tratando de atraparla en su puño helado. La neblina oscura parecía palpitar con vida propia, y una voz resonante se hacía escuchar en el fondo: tus decisiones moldean sus destinos, Laura. Pero, ¿realmente conoces lo que hay en juego? Las palabras parecían arrastrarse como serpientes venenosas, embriagándola de duda. Se debatía entre los recuerdos de Daniel y aquel niño anónimo. El terror se transformaba en algo más abrumador: la culpa. ¿Podría salvar a uno y perder al otro? La idea le atravesó la mente como un cuchillo afilado. Sin poder contenerse, se volvió hacia el espejo del que había emergido. Las imágenes cambiaban frenéticamente, mostrando lo que podría ser su vida si tomaba la decisión equivocada. Vio a Daniel atrapado en llamas, gritando su nombre en silencio. Vio al niño, inmovilizado, con los ojos implorando clemencia mientras una sombra oscura comenzaba a envolverlo, haciéndolo desaparecer. No. No puedo dejar que esto pase. Su mente giraba a un ritmo desenfrenado. Las risas burlonas regresaron, mezclándose con sus pensamientos. Cada elección que haces tiene un precio, y no solo el tuyo que pagarás.
A cada instante, más rostros denigrantes se sumaban a la mezcla de desesperación. Podía sentir la presión del tiempo sobre sus hombros, como si la casa estuviera a punto de colapsar sobre ella. Sin embargo, era el rostro del niño el que más inclinaba la balanza. Se veía tan pequeño y perdido en medio del horror que la rodeaba. Se interpuso ante el espejo. ¿Por qué no puedo ver sus nombres? Dime quiénes son. ¿Por qué debo elegir? Las paredes resonaron con su grito, y por un momento, la oscuridad se detuvo, una figura emergió de la neblina. Era un anciano con una larga barba y ojos que brillaban con un resplandor sombrío. Porque las almas anhelan ser vistas, y tú lo ignoraste. Ellos son tú, Laura, reflejos de decisiones pasadas y futuras. Pero no todos pueden salvarse. El anciano levantó su mano, y en su palma apareció un pequeño objeto, un amuleto que brillaba débilmente. Este te ayudará a conocer sus historias, pero recuerdas, cada historia tiene su propio precio. Laura tragó saliva, el miedo se mezclaba con la esperanza. ¿Puedo salvarlos a todos? El anciano sonrió de manera enigmática, y finalmente, él mismo empezó a desvanecerse. Ven, elige lo que debes. No te dejes corroer por la indecisión. El tiempo se ha agotado. El niño de ojos temerosos volvió a llamar su atención. Elige rápido, Laura. No tengo mucho tiempo. A cada segundo que pasaba, la sombra oscura retorcía su forma, acercándose a la vulnerabilidad del pequeño. Laura sintió el pánico en su pecho convertirse en una cólera apremiante. Era un verdadero dilema, dejar que esa criatura se devorara al niño o arriesgarse a perder a su amado Daniel. En un último intento por aclarar su pensamiento, se aferró al amuleto, y una visión apareció delante de ella. Dio su vida, rodeada de amigos, familia y amor, pero por un instante, todo comenzó a desentretejerse, la imagen se dividió en caminos opuestos, uno lleno de risas, el otro, un grito ensordecedor. Todo era su culpa. Me niego a perder más almas. No puedo fallar. Fue lo último que gritó antes de lanzarse de nuevo al espejo, una decisión ardiente crispa sus entrañas. Entonces, se escuchó un trueno, resonando a través de las piedras antiguas de la casa. Una nueva verdad se reveló a través del ruido. Laura se dio cuenta que en su elección había más que sacrificio. El grito de otro niño venía de lejos, más allá del espejo. Mamá, no te vayas. No me dejes aquí. Y estaba seguro, no solo su elección afectaría esas almas. Había algo más. Laura se encontró en una encrucijada envuelta en sombras, con la voz ansiosa de Daniel sonando en su mente y el eco de otros niños clamando por su ayuda. La casa, ahora un organismo sediento de dolor y sacrificio, parecía vibrar con cada latido de su corazón. Estaba atrapada en una espiral de decisiones que podía llevarla a la salvación o a la condena eterna. Cualquiera que elijas, es a ti a quien perderé, murmuró, sintiendo como el frío de la desesperanza la envolvía. Las sombras la rodeaban, susurrando dulcemente promesas de libertad a cambio de sufrimiento. Pero, al mirar a su alrededor, vio las historias atrapadas en las murallas de la casa, trocitos de vidas que dependían de su elección. Cada alma, cada risa perdida, el peso de sus destinos caía sobre sus hombros. Sin embargo, cuando sus ojos se encontraron con los de Daniel, aquel niño que había amado desde el primer instante, la decisión se volvió clara. No puedo dejar que te lleven, gritó, su voz repleta de determinación y amor inquebrantable. Cuando extendió la mano hacia el pequeño, el amuleto brilló intensamente, iluminando el espacio oscuro que los envolvía. Las almas atrapadas, al ver ese destello, comenzaron a agitarse, un murmullo inquieto llenó la sala, formando un coro de desesperación que retumbaba en su cabeza. Escoge. Clamaron. Laura cerró los ojos, respirando hondo, sintiendo toda la energía del lugar, toda la tristeza y el dolor que había reprimido. Era un pesaje enorme,
pero sabía en su corazón que no podía perder ni a Daniel, ni a aquellos niños que habían sido parte de su historia, aunque fuera en sombras. No los dejaré atrás, dijo con determinación. Voy a rescatar a todos. Con un grito desafiante, levantó el amuleto, y cada nombre y rostro emergieron de las paredes. Aquella conexión la llenó de poder, y las risas antes aterradoras adoptaron una melodía más suave. Los liberaré, aseguró mientras levantaba el amuleto hacia el espejo. Por cada alma perdida aquí, les daré una segunda oportunidad. Una luz resplandeciente brotó del amuleto, reflejando la esencia de todo lo que había amado. Laura sintió que el tiempo se detenía, las sombras retrocedían, y, como si el universo respondiera a su llamado, una ola de luz envolvió a cada niño, uniendo a cada uno de ellos en una danza de salvación. Las almas atrapadas se sintieron aliviadas, liberadas. La casa tembló, el suelo se agitó bajo sus pies. La oscuridad que las sombras habían mantenido comenzó a desvanecerse, y una grieta se abrió en el suelo, mostrando un resplandor cálido. Elige ser libre, resonó la voz del anciano que había aparecido antes. Tu sacrificio les ha dado a ellos una nueva oportunidad. Pero recuerda, lo que has ganado tiene su precio. Laura sintió un tirón en su pecho. Sabía que su sacrificio no pasaría desapercibido. Lo haría nuevamente, murmuró mientras sonreía a Daniel, su amor brillando en sus ojos, por ti por todos. Con una decisión definitiva, dio un paso hacia adelante, cruzando el umbral de luz. Hacia la libertad, proclamó, mientras el viento cálido la envolvía, llevando consigo la oscuridad que la había oprimido. La casa se derrumbó detrás de ella, cada ladrillo, cada sombra, cada lamento se desvanecía, dejando solo un silencio reconfortante. Al otro lado, encontró un campo brillante, lleno de niños que jugaban, riendo, con miradas puras. Y en medio de ellos, Daniel. La risa de su hijo empezó a resonar, un sonido que llenaba su corazón de alegría. Ella estaba allí, libre, y liberando también a todos ellos. A sus espaldas, la antigua casa maldita desapareció, y con su partida, el pasado quedó detrás. Quizás siempre habría un sacrificio en su camino, pero había aprendido que el amor podía romper cadenas, que el poder de la esperanza era más fuerte que cualquier oscuridad. Siempre estarás conmigo, Daniel, susurró, mientras lo abrazaba, sabiendo que su amor los uniría para siempre, sin importar cuán sombrío hubiera sido su viaje. La luz del nuevo día les daba la bienvenida, y juntos, se adentraron en un futuro lleno de posibilidades. El eco de las risas resonó en el aire, no como un recordatorio del horror, sino como una celebración del renacer y la libertad. Fin. Ahora, escucha esto. Necesitas suscribirte ahora mismo al canal. No te pierdas las historias exclusivas que se vienen, y dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión impactante. No esperes ni un segundo más para apoyar y ser parte de nuestra comunidad.